Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Héctor Rodrigo Zapiña Flores y seré el moderador de esta mesa titulada Mitigación a los cambios globales, perteneciente al programa de doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a quienes tengo el honor de presentar. Primero tenemos a la doctora María Luisa Ballinas Aquino, quien es doctora en Estudios Urbanos y Ambientales, así también maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Por otro lado, tenemos al doctor Rafael Fernando Sánchez Barreto, que tiene postdoctorado en Ciencias Sociales y Complejidad, doctorado en Estudios Turísticos, es socio fundador de la Academia Hispanoamericana de la Complejidad, coordinador de la Cátedra de Sustentabilidad y Ciencias de la Complejidad, punto focal de la Carta de la Tierra en el Estado de México. También es coordinador de la Red Internacional de Investigación sobre Sustentabilidad de la Vida y Complejidad, docente de Educación Ambiental en la licenciatura en Cirujano Dentista de la UAMEX y el programa Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo también de la UAMEX, así como de Epistemología en la Maestría en Estudios Turísticos de la misma universidad. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal y en un momento más los iré presentando conforme introduzcamos su participación. Les recuerdo la dinámica de trabajo, quizá ya varios estudiaron en otras mesas, pero bueno, la repasamos. En la dinámica, cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, los comentaristas tendrán también 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes porque la retroalimentación que les den los comentaristas deberán revisarla, analizarla y considerarla con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Asimismo, les pido por favor que nos apeguemos lo más posible a los 10 minutos. Si es necesario, yo iré contando el tiempo, entonces cuando sea necesario les haré una pequeña señal o les escribiré a través del chat para avisarles que ya les queda solamente un minuto. En fin, demos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de nuestro primer estudiante, que es Nelson Eric Guerrero González, estudiante de segundo semestre, que presentará el trabajo titulado Los jardines para polinizadores como elementos de la resiliencia socioecológica para la sustentabilidad en la Ciudad de México. Adelante, Nelson. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya se ve en este momento? Sí, ya podemos verla. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric Guerrero González. El tema, como ya lo comentó el moderador, es los jardines para polinizadores como elementos de la resiliencia socioecológica para la sustentabilidad en la Ciudad de México. Mi director de tesis es el doctor Dante Alejandro López Carmona y los asesores son, la doctora Ana Paula Galicia Gallardo y el doctor Jesús Arturo Muñiz Jauregui. Como introducción, uno de los principales problemas que afrontamos ahora como sociedad es la pérdida de la biodiversidad. Esto se debe a múltiples factores como la deforestación, el cambio climático, la urbanización y el desarrollo urbano sin control o sin planificación, entre otros factores. Los jardines para polinizadores son espacios especialmente concebidos como lugares que proporcionan a los polinizadores el refugio, el alimento, el espacio adecuado para realizar sus funciones. Como lo comenté, dentro de la pérdida de la biodiversidad, este grupo, los polinizadores, son un grupo que tiene especial atención porque son los
aparte de los beneficios ecosistémicos que ellos aportan a los ecosistemas en los que se desarrollan, ellos aportan beneficios ambientales a nosotros los humanos, entre ellos que polinizan muchos de los cultivos de los cuales nosotros necesitamos para cumplir nuestras necesidades. De acuerdo con la política nacional mexicana, los jardines para polinizadores tienen como objetivo la conservación de la biodiversidad dentro de las zonas urbanas, además de impulsar la participación ciudadana y reforzar acciones de gestión favorables. Todo esto con el objetivo de conseguir ciudades sustentables. Estas declaraciones están contenidas en un documento de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que está enfocado a la estrategia de manejo y conservación de estos polinizadores. Los fundamentos teóricos para este trabajo son a grandes rasgos, que es el concepto de sustentabilidad, que ya todos lo hemos escuchado muchas veces, apareció redactado por la ONU en el 87, pero aquí hacemos algunas precisiones de que, por ejemplo, los trabajos de Gian Pietro en el 2004, que dice que la sustentabilidad es un concepto, metaconcepto, porque es muy amplio y lo adecuado es hacer un enfoque en lo local, ¿no? Y considerando las dimensiones sociales y ambientales. También vamos a hacer nuestro manejo de la sustentabilidad se basa en los trabajos de Hollin y Gunderson, que hablan sobre que no es un concepto estable en el tiempo, sino que es un concepto que se va moldeando a las características del contexto específico, ¿no? Otro de los fundamentos teóricos es la resiliencia socioecológica. Consideramos el trabajo de Folk de 2016, quien dice que la resiliencia no es soportar o recibir, soportar impactos o estresores o perturbaciones y regresar a un mismo punto en el equilibrio o en el estado, ¿no? Sino que es más bien afrontar los cambios y la incertidumbre y adaptarse a los mismos, ¿no? De esta misma manera, consideramos las aportaciones de Carpenter et al. Del 2015, que dice que también hace falta considerar la gobernanza, ¿no? Que la gobernanza debe ser flexible porque es un componente, es la interacción del componente social con la naturaleza y algo que es como aproximaciones muy parecidas a lo que dice Biggs et al., el mismo concepto, ¿no? Sobre la resiliencia ecológica, que es un concepto más plástico, que ahora se considera más plástico, ¿no? Más de encarar la complejidad, ¿no? No solo nada más de recibir perturbaciones y un estado del sistema siempre invariable. También nos vamos a apoyar en el trabajo, para este trabajo de cómo se conceptualiza los sistemas socioecológicos. Esto principalmente con el trabajo de Ostrom en el 2007. Y entonces, con este contexto, con esta problemática que ya tenemos de los jardines para polinizadores como una propuesta para afrontar la resiliencia en la ciudad para llegar a un estado esperable de sustentabilidad, nos surgen las preguntas de investigación. La principal es cómo contribuyen los jardines para polinizadores a la resiliencia ecológica para la sustentabilidad de la Ciudad de México. Derivado de este principal cuestionamiento, tenemos los siguientes tres, que son: el marco jurídico y la gobernanza actuales son adecuados para establecer una gobernanza adaptativa que fortalezca a los jardines para polinizadores. También nos interesa saber si estos jardines, así como está estipulado uno de sus metas en la estrategia de manejo, si estos cumplen como agentes de cohesión social y de participación comunitaria. Y finalmente, relacionado a que son elementos que van a favorecer que se conserve la biodiversidad en la Ciudad de México, ¿existe conectividad ecológica adecuada entre los jardines polinizadores?
Con estos cuestionamientos se han planteado los objetivos. El objetivo general es caracterizar la resiliencia socioecológica de los jardines para polinizadores como elementos de sustentabilidad en la Ciudad de México. Vamos con los objetivos específicos, a analizar el marco jurídico y la gobernanza con relación a los jardines, a la gestión de los jardines polinizadores y a identificar las acciones dirigidas al establecimiento de una gobernanza adaptativa. A analizar la importancia de los jardines para polinizadores como mecanismo de cohesión social y participación comunitaria. Y el tercer y último objetivo específico es mapear los jardines para polinizadores con la finalidad de establecer si existe esta esperada conectividad ecológica entre ellos. El método que se ha diseñado es una investigación mixta transversal con alcance descriptivo correlacional. Es un trabajo iterativo secuencial y lo hemos diseñado de una modificación a la propuesta de la Resilience Alliance del 2010. Se refiere a que es iterativo porque, bueno, aquí se puede observar, en las etapas 1 y 2 es en las que más se va a retroalimentar la investigación para concretar con los hallazgos de la primera etapa, concretar el diseño de la segunda etapa para mapear todos los actores y definir exactamente el sistema y no quede ninguno de los actores necesarios no quede fuera, ¿no? Y la etapa 1 y la etapa 2 es en las que se evalúa la dimensión social. Esto es, se define el socioecosistema y se definen los actores y todo lo que es el aspecto jurídico. En la etapa número 2, ya con esta información, con todos estos actores ubicados, ya se puede hacer el diseño de cómo son estas redes sociales que están incidiendo en cómo se comportan estos jardines, y además también ya tendremos elementos para concretar cómo está estructurada en este momento la gobernanza, ¿no? Después vamos a pasar a la etapa número 3, es una etapa ya de carácter cuantitativo. Las primeras dos son de características cualitativas. Y en esta lo que se va a hacer es ya con esta información, con estas redes identificadas, se va a hacer se va a estudiar la dimensión ecológica. Esto es la dinámica espacial, cómo están estos distribuidos en la Ciudad de México estos jardines, y además ya empezar a definir la conectividad ecológica, ¿no? No solo el espacio, no solo la distribución espacial, sino también la dinámica en cómo se están comportando. Finalmente, ya cuando las 3 etapas estén concluidas con los resultados, ya se va a poder estar en condiciones de analizar y ya concluir, discutir sobre los atributos de la resiliencia ecológica y ya poder concluir la investigación, ¿no? Que es la última parte que está aquí abajo, ¿no? Ya se concreta toda la información y ya se hace una discusión de los resultados. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Este es el método, pero ¿cómo vamos a llegar a obtener esta información? Bueno, los instrumentos que hemos ya empezado a diferenciar y a diseñar en la etapa número 1 y 2. Primero es una etapa documental, ya se hizo un primer barrido básico para empezar a identificar los elementos para hacer el diseño experimental precisamente. Se va a hacer el modelado del socioecosistema, como ya lo comenté, considerando en base los trabajos de Ostrom, y ya que se han identificado los actores, se va a hacer un mapeo, es la técnica de mapeo de actores, y va a ser por un método matriz gráfico. Y para ahondar en las relaciones ya que esté el mapeo de actores, se necesita hacer una entrevista semiestructurada a diversos actores. Todavía esa sí está todavía en fase de diseño, si va a ser un muestreo estadístico o si va a ser dependiendo la cantidad de información que se genere, o si va a ser un muestreo por conveniencia. Y también para levantar esta información, también se va a necesitar diseñar un cuestionario.
En la etapa 3, que es la etapa de la dimensión ecológica, lo que se va a hacer es un análisis de cartografía cuantitativa. Vamos a utilizar las técnicas de isolíneas, mapa de puntos y análisis de flujo. Lo que se pretende en las variables que se van a ubicar en esta etapa 3 es la altimetría. También se va a identificar los espacios que están identificados como jardines para polinizadores, pero también toda la infraestructura gris, que es todas las superficies, en la literatura dicen que es impermeables, lo que es superficies de concreto pavimentadas, pero también se necesita considerar otros tipos de áreas verdes. No solamente hay jardines para polinizadores en la Ciudad de México, también hay otro tipo de áreas verdes, ¿no? Que precisamente se identifican con base en el estudio documental de toda la legislación y todo el marco jurídico, ¿no?, de la Ciudad de México en general. Con todos estos elementos, el viento también es un factor importante a considerar, y con todos estos elementos se va a hacer un análisis por medio de sistemas de información geográfica, y para evaluar si hay conectividad todas estas áreas delimitadas e identificadas. Se está empleando la plataforma Poliniza de la Conavio, en la cual se han registrado las especies presentes en los polinizadores, y se va a ubicar en la literatura las características de los principales, y nos vamos a enfocar en el área de vuelo, ¿no? La distancia de vuelo, para ubicar si ellos pueden moverse de un jardín a otro. Los resultados esperados es que identifiquemos y se describa la dinámica que existe en torno a estos socioecosistemas, y lo contrastemos con los resultados, y contrastar estos resultados con las metas trazadas en la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores. Y para ver si esta estrategia está en estos momentos está funcionando, o si estas metas trazadas se están alcanzando. La relevancia de la investigación es que los resultados esperados permitirán a los actores involucrados, tanto del servicio público como la sociedad civil, contar con información fundamentada para el diseño de estrategias de gestión adecuadas al contexto de la Ciudad de México, con los cuales se podrá incrementar un estado de resiliencia que sea favorable a la construcción de la sustentabilidad. Además, esperamos que se proporcione un estado base para futuras investigaciones sobre sistemas socioecológicos, cuyo objetivo es la conservación de la biodiversidad y el empleo de ella de estas soluciones basadas en la naturaleza. Ya para terminar, les dejo aquí una reflexión que es de un trabajo de Witt et al. Bueno, ellos la recabaron, y dicen que las prósperas poblaciones de polinizadores silvestres son un requisito previo para espacios verdes y ecosistemas urbanos saludables y resilientes. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. A continuación pasamos a la primera a la primera ronda de retroalimentaciones. Doctores, si están de acuerdo, en el guión me marca siempre el mismo orden, la doctora María Luisa y después el doctor Rafael, pero creo que para hacerlo más dinámico funcionaría si lo hacemos en ese orden primero y luego lo invertimos, si ustedes están de acuerdo. Sí, me parece bien. Gracias. Muy bien, entonces comenzaríamos ahorita con la doctora María Luisa. Adelante, doctora. Sí, bueno, primero felicitarte por tu presentación, muchas gracias. Y algunas preguntas, sobre todo preguntarte, bueno, mencionas ahí que es un trabajo experimental, y yo lo que veo no es un trabajo experimental, sino un trabajo observacional, ¿no? Por otro lado, me parece que tendrías que definir mejor qué instrumentos estás utilizando cuantitativos y qué instrumentos cualitativos. Creo que estás en esa etapa de definición, ¿no? Estás apenas en ese momento. Dentro de tus objetivos, cuando hablas de la importancia de los jardines polinizadores, me parece que estás hablando más bien de una justificación del tema. No me parece que se pueda considerar como un objetivo específico de tu tema. Por otro lado,
hablas de infraestructura gris y no me queda claro cómo vas a, o sea, la valoración de la infraestructura gris, cómo la estás introduciendo en el análisis o qué vas a analizar en ese caso, ¿no? ¿Qué relación tú encuentras entre la infraestructura gris y todo el tema de los polinizadores, ¿no? Creo que es muy importante saber con qué especie de polinizador o polinizadores vas a trabajar, porque son muchos, ¿no? Entonces, creo que por cuestiones de tiempo no sería pertinente ampliar tanto la observación, ¿no? de varios polinizadores, sino observar quizás cuáles son los más relevantes en la ciudad. Por otro lado, bueno, hablando del espacio en el que estás enmarcando tu trabajo, yo creo que hay que delimitar más ese espacio, ¿no? Me parece que hablar de la Ciudad de México es un espacio muy grande, muy diverso. Entonces, creo que es importante poder delimitar mejor el espacio, un espacio más pequeño que puedas en realidad analizar con más complejidad. Yo creo que en la medida que uno puede hacer los espacios más pequeños, puedes hablar de más aspectos relacionados con los polinizadores. Y bueno, preguntar también cómo entra aquí en la Ciudad de México el tema de la contaminación, ¿no? De la contaminación del aire, cómo está afectando también a los polinizadores, porque sí, por un lado, bueno, hablas de los flujos de aire que me parecen importantes y bueno, de las distancias de vuelo, pero sí, cómo está afectando la contaminación y por eso también creo que es diferente los niveles de contaminación en diferentes zonas de la ciudad, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante tu tema, pero sí falta aún como delimitar en muchos sentidos, ¿no? Desde el aspecto territorial hasta la cuestión temática, qué especies vas a utilizar, qué otras variables estás utilizando, porque pues sí, hablar de los flujos es importante, pero no hay que dejar de lado otros elementos ecosistémicos que están afectando a estas interacciones biológicas, ¿no? Entre plantas y los jardines polinizadores y propiamente los polinizadores, ¿no? Bueno, es mi primera resonancia sobre tu presentación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pasamos ahora con el comentario del doctor Fernando, por favor. Muchas gracias, Héctor. Bueno, de mi parte, pues también un saludo, Nelson. Pues interesante la propuesta. Creo que todas estas propuestas que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de la comunidad, y digo de la comunidad de la vida, no nada más de seres humanos, ¿no? Pues, estamos hablando de todos, plantas, animales, todo lo que tenemos vida. Es un esfuerzo muy importante. Mi primer punto es que no hay que olvidar que en trabajos doctorales, al menos es lo que yo planteo con los alumnos, es que tenemos alternativas, ¿no? Una es la discusión teórica, que para mí es fundamental, porque de la discusión teórica se van a generar propuestas también. Igual y no nos alcanza el tiempo de hacer una teoría, pero sí de hacer análisis de discusión teórica, pues un poquito más profundos. ¿A qué me refiero con esto? La primera parte que comentas se habla de término de sustentabilidad del concepto. Refieres al documento del 87 de Nuestro Futuro Común, y desde mi punto de vista ahí no hay un planteamiento de sustentabilidad, es desarrollo sostenible. Y más adelante, en el propio documento de Nuestro Futuro Común, se habla de desarrollo duradero, que por cierto es uno de los conceptos menos referidos del informe Brundtland. Y el desarrollo duradero, más allá del desarrollo sostenible, que ya sabemos que es mantener y conservar los recursos, ¿no? Que no hay que olvidar que este planteamiento viene de una postura, desde nuestro punto de vista, digo nuestro, desde aquí, desde el Centro de Investigación y Desarrollo Sustentable en donde trabajo,
es una postura hegemónica, ¿no? Desde una visión del capitalismo. Entonces, ahí tiene que haber una postura crítica desde mi punto de vista. No retomar los conceptos tal cual están ahí, sino replantearlos, ¿no? El concepto de desarrollo sostenible, si se acuerdan, hace una referencia a esto, el cuidado de los recursos naturales para las presentes y futuras generaciones. Y yo una de las preguntas que me hago es, nosotros somos una generación futura y no hemos salvado, digamos, esas necesidades y esos requerimientos, incluso que están establecidos en el artículo 4 de nuestra Constitución, ¿no? De derecho a un ambiente sano. ¿A qué nos referimos con ese derecho? Que yo esperaría que estuviera contemplado en el marco jurídico que tú estás abordando, que estarías abordando. Creo que esa es una parte esencial. Segundo, que damos por hecho que es sustentabilidad. Yo aquí también tendría que hacer una acotación por decir qué es para mí sustentabilidad. Yo en los textos que he trabajado, pues divido la palabra, ¿no? Etimológicamente, el sustentare y la habilidad para. Y va más allá de esa definición que habla del informe Brundtland, ¿no? Entonces creo que ese es un reto importante, el análisis, la discusión teórica, desde un punto de vista en el cual se tiene que aportar al conocimiento, ¿no? No retomar los conceptos nada más y aplicarlos como tal. Segundo tema, y coincido con la doctora María Luisa, es el tema de la delimitación. Es muy amplio hablar de la Ciudad de México, ¿no? Sería un trabajo, yo creo que interminable. Más bien yo diría que aquí se tendría que hacer, dado que estarías trabajando con estos esquemas digamos, de SIGS y toda esta tecnología, pues entonces buscar cuál es la alcaldía que más es propicia para este tipo de proyectos, ¿no? De jardines polinizadores, porque eso permitiría tener un acercamiento mucho más claro en estas condiciones que ya planteó la doctora también, contaminación, por ejemplo, del suelo, del agua, del aire, etcétera. Incluso poco hacemos atención y poco ponemos atención cuando hablamos de polinizadores, pero yo preguntaría aquí qué especies vegetales se tendría que plantar o que se tenía que sembrar o plantar, ya sea plantas o árboles, para llamar la atención de los polinizadores. Y la otra que tiene que ver con los depósitos de agua. Los polinizadores necesitan agua y habrá que revisar cuál es el entorno y de alguna manera el marco de distancia en el cual se mueven, se desplazan y tienen que tomar agua. El agua en la que estamos incluso prácticamente tomando nosotros, pues es un agua contaminada, ¿no? Y esto, de alguna manera, pues claro que es un reflejo de toda la situación de crisis que tenemos, no nada más en el país en general. Con la parte metodológica, fíjate que yo me genera mucho ruido cuando hablamos de trabajos mixtos, ¿no? Un trabajo en el ámbito, digamos, desde la parte cuantitativa, es tan complejo como hacerlo nada más de la parte cualitativa. Yo creo que ahí es más bien definir hacia dónde, porque si tú estás hablando de aplicación de cuestionarios, de entrevistas, tiene que ser para un sector muy particular, si no se te va el estudio muy lejos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ahí sí se tendría que también que revisar quiénes son esos actores. Hablas de gobernanza, que es otro término que también pues estaría en mucha discusión con la parte de sustentabilidad, por esto que vivimos hoy en día en cuestión política. Creo que eso es un referente importante. Y más allá de ello, me llama la atención porque ya después, cuando hablas de los SIGs, ya no se habla de participación ciudadana, que es uno de los puntos centrales que tú tienes en el proyecto. Entonces, creo que hay que revisar cuáles son tus ejes, digamos, epistémicos, desde dónde estás trabajando y hacia dónde se va a dirigir la investigación. Finalmente, pues bueno, creo que el trabajar con plataformas que ya están realizadas como Conavio, pues ayudaría a fortalecer ese trabajo, pero creo que aquí pues se tendrá que ver cuál es la aportación esencial
desde tus objetivos, ¿no? Desde esta caracterización. Tampoco vi aquí muy, digamos, como que muy más desmenuzado el tema de la resiliencia, sobre todo en zonas urbanas, porque esto, acordémonos que hay otro tipo de factores socioambientales que pueden facilitar o no facilitar esta resiliencia, ¿no? Entonces, yo creo que estos conceptos tienen que estar muy bien trabajados antes para definir cuál es el área y entonces darle seguimiento a todo el proyecto. Son mis comentarios hasta este momento. Muchas gracias, doctores. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con la siguiente presentación, que será de Óscar Valdivia Martínez, estudiante de segundo semestre, quien nos presenta su trabajo titulado Análisis del cambio de la desertificación en la parte baja de la cuenca del río Nazas y su percepción social. Adelante, Óscar. Sí, muchas gracias. Bien. Me permito proyectar. Claro, sí pudiste compartir la pantalla. Según yo, ahí debe estarse compartiendo ya. Ok, espera, sí, justo ahora empezó a aparecer. Sí. Bien. Entonces voy a ampliarla. No sé si ahí lo están viendo todavía. Sí, vemos ya la pantalla completa. Ok, muchas gracias. Bien, entonces el trabajo que les voy a presentar tiene por título Análisis del cambio de la desertificación histórica y futura en la parte baja de la cuenca del Nazas y su percepción social. Para este proyecto me asesoran como director el doctor Gabriel de Jesús Peña Uribe, la doctora Iskra Alejandra Rojo Negrete y el doctor Gabriel Cardosa Martínez. Este proyecto se encuentra enmarcado en lo que es la línea de investigación de la universidad, considera como modelo de escenarios anticipativos, determinación de umbrales y transformaciones a la sustentabilidad, y también dentro de los campos del conocimiento de cambio global y sistemas complejos, gestión territorial, gobernanza y políticas públicas, y tecnología e innovación para el desarrollo sustentable. Asimismo, este trabajo está alineado con dos de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que son el objetivo 13, acción por el clima, y el 15, que es vida de ecosistemas terrestres. Así pues, bueno, primeramente habría que indicar que la parte baja de la cuenca del Nazas es también conocida como la comarca lagunera, y esta es una zona árida en la cual se presenta una variabilidad climática importante, en la cual prevalecen las condiciones principalmente de aridez, debido a que hay poca lluvia, y con esto pues hay poca agua en el suelo y además poca humedad en el aire. Con esto también, aunado a que lo que indica la Conagua, que desde hace 70 años la sequía se ha ido acentuando gradualmente. Entonces, si sumamos todo lo que son los fenómenos naturales, además a las actividades antrópicas, podríamos decir que la comarca lagunera o la parte baja de la cuenca del Nazas ha estado recibiendo un impacto socioecosistémico, lo cual la ha llevado a una desertificación. Algunos trabajos que se han realizado relacionados al estudio de lo que podrá llevar a la desertificación es mostrado por parte de Leija y colaboradores, en el que se evalúa cómo el cambio de la cobertura vegetal y el uso de suelo ha impactado a esta región. También hay algunos trabajos que se han hecho con relación a la percepción de cómo la población percibe estos cambios, pero propiamente aquí en la comarca lagunera no se ha hecho alguno. Este es un ejemplo que se ha hecho más que nada, pero en lo que es Baja California Sur. Asimismo, el gobierno ha implementado algunos programas, algunas políticas públicas relacionadas a combatir lo que es la degradación y desertificación de las tierras, lo que es el Programa Nacional para el Manejo Sustentable de Tierras. Con esto, el trabajo se enmarca en lo que es el mapa conceptual de Verques y Folke, en el cual se puede considerar que la parte baja de la cuenca, marcada aquí en un rectángulo rojo,
forma parte de lo que es un área, una esfera mayor, que es la cuenca del Nazas, y además esto se encuentra también en una otra esfera mayor, que es la nacional y la global. Asimismo, esta parte baja de la cuenca, así como toda la cuenca en sí, está integrada por tres esferas principalmente: la esfera natural, la esfera social, y otra que podemos considerar que es la del conocimiento y la comprensión que se genera y que sobre la misma cuenca. Aquí se puede indicar, se puede ver que con la flecha azul se marca cómo el río Nazas une a tanto la parte baja, desde la parte alta de la cuenca hasta la parte baja. Como justificación tenemos que la política ambiental mexicana refleja más lo que está más enfocada hacia los intereses de quienes toman decisiones, en este caso la iniciativa privada, y se deja de lado a la población. Esto impacta en el éxito o fracaso de los programas o políticas públicas que se implementan en la zona. Asimismo, bueno, y con base en lo anterior, el análisis de lo que es la percepción de la desertificación es un aspecto básico para poder diseñar e implementar políticas que ayuden a combatir este problema de desertificación. Con esto nos damos cuenta que el problema científico es que, o el hueco que hay en el conocimiento, es que no hay o no se han encontrado estudios que muestren cómo la desertificación se percibe por parte de la sociedad, que vive o que habita en la parte baja de la cuenca del Nazas, tanto la desertificación histórica y cómo visualizan la desertificación futura. Como pregunta científica tenemos cómo es la percepción social de la desertificación histórica y futura en la parte baja de la cuenca del Nazas con respecto a lo que se estima mediante los índices de aridez. Y bueno, con esto definimos la hipótesis de que existe una relación entre las características de la sociedad, considerando lo que es la edad, el nivel de estudios, el género y la ubicación de la gente dentro de la cuenca del Nazas, y cómo ésta percibe los cambios de la desertificación. Como objetivo general, tenemos evaluar cómo la sociedad percibe estos cambios históricos y futuros de la desertificación en la parte baja de la cuenca del Nazas. Y bueno, este está integrado por tres objetivos específicos, que son evaluar los cambios históricos de la desertificación utilizando el índice de aridez de Martón para los periodos de 1970 al 2022, que esto abarca 52 años. El segundo objetivo específico es analizar a futuro la probable desertificación en la parte baja de la cuenca, usando para esto los modelos de circulación general y lo que son los escenarios de cambio climático para los periodos del 2020 al 2040 y del 2041 al 2060. Finalmente, también es evaluar la percepción de la desertificación, tanto pasada como futura, por parte de la sociedad en la parte baja de la cuenca. Bueno, aquí pueden ver cómo la parte baja de la cuenca, lo que es conocida como la región lagunera o comarca lagunera, está ubicada específicamente entre dos estados, lo que es Coahuila y Durango, y además toda la cuenca es una zona muy compleja, precisamente porque está integrada por varios municipios repartidos en los dos estados, y aparte se integra otra subcuenca, por decir, que es la del Bolsón de Mapimí, y hay otro río que se aúna en la parte baja, lo que es en la parte de Parras Paila, llega otro río. Entonces, esto hace que toda la zona sea algo compleja y muy diversa, ¿no? Nosotros específicamente nos vamos a enfocar a la parte baja de la cuenca del Nazas. Como propuesta metodológica tenemos que se va a realizar primero un análisis histórico de la desertificación empleando el índice de aridez, utilizando sistemas de información geográfica para un periodo de 50 años atrás, ¿no? Tomando datos de lluvia y de temperatura, y posteriormente un análisis futuro usando también los sistemas de información geográfica, el índice de aridez, y también usando los modelos de circulación general
y los escenarios de cambio climático. A la par, se va a realizar lo que son el análisis de actores clave, empleando también una escala de Likert para obtener una encuesta donde se considera lo que es la edad, los estudios, la ubicación de la gente, y aquí me faltaría lo que es el género. Con ello, se realizarían las encuestas que nos permitirán determinar cómo la gente percibe la desertificación histórica, y se podría hacer una comparación con respecto a lo que nos dan los datos duros del análisis histórico del sistema de información geográfica. Se hace esa comparación y posteriormente también con esas mismas encuestas obtendríamos cómo la sociedad percibe o cómo visualiza la desertificación futura, y se compararía con lo que nos arrojan los datos del análisis futuro. Para esta propuesta, bueno, se van a tomar los insumos de lo que son las variables bioclimáticas de 5 modelos de circulación general para los periodos del 2021-2040 y 2041-2060, empleando las bases de datos del WorldClim y de la Conavio. Asimismo, se utilizará el QGIS como la herramienta para hacer los análisis, el índice de aridez de DeMarton, que aquí se muestra la fórmula, y para el análisis de datos finalmente se utilizaría lo que es el software R Project. Bien, finalmente tenemos aquí un cronograma que nos indica cómo estaríamos trabajando durante el tiempo que nos resta. Está dividido el periodo del doctorado en trimestres. Ahorita estaríamos considerando que estamos en el 4º trimestre, y bueno, estamos trabajando ya en lo que es la revisión de bases de datos y descarga de la información. Y lo importante de aquí es que se espera que para el 8º trimestre se tenga el primer artículo utilizando la información que se genera con los análisis con los sistemas de información geográfica. Se espera que ya se haya enviado para el 8º trimestre, y para el 11º trimestre se espera ya haber enviado el segundo artículo basado principalmente en los datos de la encuesta, la percepción social. Y bueno, se espera tener ya lo que es la defensa de la tesis hacia lo que es el 12º trimestre, 12º trimestre, perdón. Y bueno, pues por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Comenzamos ahora la ronda de retroalimentación con el comentario del doctor Rafael Fernando. Gracias, Héctor. Y pues un saludo, Oscar. Gracias, Héctor, muchas gracias. Gracias. Déjame aquí. Veo pues interesante la propuesta. Al final de cuentas hay una problemática, ¿no?, en esta región, y creo que si lo hemos visto recientemente en todo el país, ¿no?, en la parte de certificación, etapas de mayor sequía en algunas zonas. Aparte de esto, pues bueno, veo que el estudio se concentra en la parte baja, pero no hay que olvidar que también la parte alta, ¿no? Si no tenemos un programa, por ejemplo, en este caso, programas de forestación o reforestación, en todo caso, las partes bajas van a seguir sufriendo toda esta perspectiva, ¿no? Es decir, hay erosión, hay cambios en los procesos, digamos, del suelo, y me llama la atención en la parte, digamos, regreso yo normalmente a la parte de discusión teórica, ¿no? Has comentado sobre una línea que es el modelado de escenarios anticipativos. Entonces, ahí veo que hay una construcción de escenarios, históricos y futuros. Sin embargo, en el campo, cuando hablas, se habla de sistemas complejos. Yo aquí no veo esa relación con otros elementos de complejidad, ¿no? Es decir, preguntaría desde dónde o desde qué perspectiva de complejidad o sistemas complejos se pretende abordar un estudio de este tipo. Por ejemplo, está sistemas complejos, una referencia, por ejemplo, del trabajo de Rolando García, donde hace todo este análisis, digamos, en regiones. Incluso el trabajo de Rolando García lo hizo en la comarca lagunera, precisamente. Entonces, creo que sería muy interesante revisar
la propuesta, porque si está en esa línea del campo que se pretende abordar, digamos, desde una perspectiva teórica, pues de repente se difumina toda esa parte cuando solamente hablamos de del sistema de información geográfica, ¿no? Es decir, todo se reduce a un sistema de información geográfica. Y creo que aquí, pues el reto a nivel doctoral también, pues yo marco esta pauta en que es una discusión epistemológica, desde dónde se están abordando, porque también incluso una crítica que hago yo es a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, en el marco que tú estás planteando, y de esos dos objetivos de desarrollo sostenible, ¿cuáles metas o indicadores son los que se estarían considerando? Porque cada uno de los objetivos tiene N metas y N indicadores, ¿no? Y no todos aplican para los procesos que queremos trabajar. Entonces, si hablamos de ODS, yo ahí sí tendría también mis dudas, porque ODS se plantea de manera global, y si lo vamos a hacer este trabajo de manera local, hay que ser muy puntuales sobre esta parte de qué indicadores de los ODS estamos trabajando. Además, creo que el marco, digamos, por eso creo que el marco de discusión teórica nos tiene que llevar a cómo es que en la comarca lagunera se han abordado los ODS, ¿no? De entrada, si hay una política, porque además a nivel federal hay una política centrada en ODS, ¿no? Es decir, se bajaron los ODS al esquema de planeación, y del esquema de planeación se supone que bajan a los estados y municipios. Aquí es una cuestión de ver cómo es este trayecto del manejo de ODS en la propia comarca, porque además son dos estados, ¿no? Coahuila y Durango. Entonces puede complejizar más la propuesta, porque entonces tendríamos también dos puntos de vista, digamos, distintos, si lo hablamos políticamente, culturalmente, quizás hasta académicamente, ¿no? Entonces, creo que es la parte de análisis, digamos, de discusión teórica, sí nos tiene que llevar a una discusión de estos elementos. ¿Qué tan importante es abordar esta perspectiva de los ODS o no? Y la otra es si nos vamos a remitir a los sistemas complejos. Si es una de las posibilidades, pues entonces hay alternativas para poder desarrollar desde esta visión. La cuestión en la parte metodológica, por eso creo que de repente, pues cuando nos vamos nada más al análisis en sistemas de información geográfico, no veo después el papel de los actores, ¿no? ¿Quiénes son los actores principales, digamos, en estos procesos de certificación de esta región? Habrá que entender, por ejemplo, aquí un análisis muy interesante, pues es el tema de la población. La región ha crecido muchísimo, la zona es industrializada en un nivel muy alto, y claro que pues entonces los efectos en el ambiente pues van a ser cada vez mayores, ¿no? Entonces estos elementos, pues bueno, si pueden estar incluidos en la parte, digamos, desarrollo metodológico, pues tendrán que ver cómo se plantea el papel de los actores esenciales en los procesos, pues en lo que se está viendo ahorita, pero además en la construcción del futuro, ¿no? ¿Qué actores van a estar, digamos, trabajando en esta perspectiva? ¿Qué actores van a estar de alguna manera, pues, políticos, académicos, organizaciones de la sociedad civil que son fundamentales para revertir estos procesos que se tienen en la comarca lagunera, ¿no? Entonces, pues los datos y los esquemas más recientes, incluso en la zona de Cuatro Ciénegas, pues hablan de un desgaste, ¿no? de toda la zona, y bueno, no es para menos, ¿no? Más población, más industria, lo que está haciendo son estos escenarios, ¿no? Entonces, ¿cómo revertir a partir de estos procesos y de este trabajo el que la población y la industria se vuelquen a una propuesta de trabajo colectivo, ¿no? Y a rescatar esta zona, porque finalmente pues es uno de los reservorios, digamos, naturales del norte del país, pues más importantes, ¿no? Pues son, en términos generales, mis comentarios, Óscar. Un saludo. Y gracias, doctor. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, doctor. Pasamos ahora al comentario de la doctora María Luisa, por favor. Gracias, Héctor. Y bueno, un saludo también, Óscar. Felicidades por esta presentación. Gracias por compartir.
Y pues empiezo el comentario diciendo que coincido con el doctor Fernando en la importancia que tienen las políticas públicas que se han establecido en la zona. O sea, yo creo que si vas a hablar de los procesos de certificación históricos, hay que hablar de las acciones y las decisiones que se han tomado en torno a esta cuenca, de los actores sociales que en realidad tienen incidencia sobre estas acciones. O sea, no es la misma influencia que tiene sobre la cuenca un poblador, ¿no? Aunque esté viviendo al lado del río o cerca del río, a la influencia que tiene alguien que desde una institución pública competente, ¿no? Toma una decisión sobre lo que sucede en esto, da concesiones o acepta, ¿no? Manifiestos de impacto ambiental para que determinadas empresas puedan establecerse cerca del río, ¿no? Entonces, hay una serie de decisiones, ya sea para que se hacen o que no se hacen, o sea, pueden ser las decisiones de que algunas acciones se realicen en ese espacio, o las decisiones de no hacer nada ante una problemática determinada. Finalmente, también esto tiene implicaciones en lo que sucede en la zona, ¿no? Lo que se deja de hacer, lo que se omite, ¿no? Aun cuando se está manifestando un problema. Entonces, yo creo que históricamente es muy interesante poder observar cuáles son las decisiones, también cuáles son las coyunturas que están ahí manifestándose, ahí presentes en esta zona, ¿no? Y me parece muy importante también que si hablas de complejidad, puedas presentar justamente en la complejidad no solamente los problemas sociales, sino también las interacciones ecosistémicas que están sucediendo, qué es lo que históricamente está sucediendo y que está afectando a la zona, no solamente en cuanto a la acción del ser humano, sino por ejemplo, a la vegetación, a los cambios en la vegetación, a los cambios en el clima, ¿no? Entonces, creo que todos estos aspectos, aunque tomas algunos, consideras algunos en el análisis y en los modelos, pero creo que habría que plantear, ¿no? ¿Qué otros elementos de estas interacciones ecosistémicas pueden ser relevantes en tu trabajo? Finalmente, creo que es importante identificar las actividades antrópicas que están teniendo efectos, ya sean directos o indirectos, en el problema, ¿no? de la desertificación en la cuenca del Nazas. Entonces, creo que son elementos que hay que estar considerando, tenerlos presentes. Y por otra parte, también en la parte metodológica es importante que definas a qué actores sociales vas a entrevistar, ¿no? Si te conviene más entrevistar a determinados pobladores, o te conviene más identificar grupos organizados, ¿no? de ciudadanos que están preocupados por la problemática, y a los tomadores de decisiones también, así como las presiones que hay o las directrices que a nivel internacional se están manifestando sobre el manejo de las cuencas, digo, a nivel global, pero que finalmente inciden en las decisiones o en lo que las personas que están involucradas con las políticas públicas en esta cuenca, pues tienen que realizar, ¿no? O si no porque lo consideran importante, por lo menos por una presión externa, ¿no? Entonces, sí es muy importante observar el ámbito, el diálogo entre el nivel local y el nivel global, los actores sociales que pueden ser relevantes, más relevantes para tu trabajo, y bueno, también integrar, creo es mi punto de vista, que hay que hablar de la cuenca en general, porque lo que sucede en la cuenca baja tiene que ver con la cuenca alta y viceversa, ¿no? Entonces no puedes, desde mi punto de vista, hablar de una cuenca, de un problema que está sucediendo en la cuenca como de manera segmentada, ¿no? Creo que vale la pena
en este sentido, observar las interacciones que están sucediendo en toda la cuenca, ¿no? Hasta ahí mi comentario y pues, muchas gracias por compartir. Muchas gracias a usted, doctora, y un gusto volverla a saludar. Gracias, Oscar. Gracias igualmente. Sí, muchas gracias por sus comentarios, doctora. Una disculpa, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, se escucha. Sí. Sí. Muchas gracias. Sí, de antemano me disculpo en caso de que de pronto tenga complicaciones. Mi internet ahorita falló un poco, pero bueno, por lo visto ahora ya se estabilizó. Continuamos entonces con la siguiente presentación, que estará a cargo de Jesús Alberto Avilés Álvarez, estudiante de segundo semestre, que presentará el trabajo titulado Estudio de la factibilidad energética en el proyecto Lago Tláhuac Xico. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Permítame, voy a compartir. Claro. A ver. Me comentan si lo ven. Sí, ya. Sí, ya podemos verlo. Muy bien. Como bien dijo el moderador, bueno, mi tema de investigación va enfocado a un proyecto conceptual de las lagunas Tláhuac Xico, cuya finalidad es tratar esas aguas residuales para convertirlas en agua potable para la recuperación y conservación del territorio para las actividades agrícolas y forestal. En mi contenido, pues estaré hablando de lo que es la introducción, zona de estudio, planteamiento del problema, justificación, objetivos, estado del arte y las referencias. De manera introductoria puedo decir que al aprovechar las aguas residuales cada día es más relevante, lo cual se busca crear conciencia para reutilizar y reducir las aguas residuales que se generan en diversas actividades, que puede ser el sector agrícola, industrial, doméstico, entre otros. Hoy en día se integran criterios de sustentabilidad y economía circular de este recurso, como la producción y aprovechamiento del biogás, que estas se puede sacar a través de los residuos que contienen las aguas residuales y que estas están siendo potenciadas para la autoeficiencia energética. Como pueden observar, en esta imagen, disculpen, existen instalaciones de plantas de tratamiento de aguas residuales con digestión anaerobia, en la cual aprovechan la energía eléctrica. Pero tenemos, por ejemplo, lo que es Jalisco, que es en el ahogado, que la cual aprovechan su biogás para generar energía eléctrica. Tenemos países como lo que es Australia, Alemania, Dinamarca, Inglaterra, Japón y Suiza, que también aprovechan su gas metano que proviene de las aguas residuales y la cual utilizan su electricidad para diferentes usos. Por ejemplo, tenemos Japón, que utiliza su planta de tratamiento para una cervecería. Tenemos a Alemania y a Dinamarca, que son líderes en tratar sus aguas residuales y que también aprovechan sus aguas residuales para tener biogás. Bien, dentro del proyecto está ubicado en el sureste de la Ciudad de México, colindando con el Estado de México. Como pueden observar aquí en la imagen, del lado de Tláhuac pues, se propone una planta de tratamiento de 400 litros por segundo y del lado de Valle de Chalco una planta de 800 litros por segundo. Dentro de mi esquema del proceso del tren de tratamiento, yo me estaré enfocando a lo que es la planta anaerobia, la cual nos va a entregar, en este caso, la producción de biogás, que va directamente a una planta de cogeneración y que a su vez esta planta de cogeneración nos demande, ahora sí que nos llega a cubrir la demanda energética de la planta aerobia y de la planta potabilizadora. Tenemos datos teóricos de costos operativos del proceso del plan de tratamiento. Por ejemplo, tenemos los datos de Tláhuac, que en su tratamiento aerobio nos va a generar un gasto de 21,825 pesos diarios y que el tratamiento anaerobio nos va a generar diario 1,607 de metros cúbicos de este gas. Y también, tanto con la cogeneración, se tiene que vamos a tener 4,800 kWh día. En el planteamiento del problema, uno de los problemas
que hay en las plantas aerobias es que requieren energía eléctrica, por lo cual generan un gasto mucho mayor, sobre todo en las tarifas de energía. Entonces, pues es necesario implementar una digestión anaerobia para poder de alguna manera cubrir ese gasto. Entonces, si de hecho la mayoría en México, las plantas aerobias, pues todas funcionan con energía eléctrica. En este caso, pues, que nos pueden crear gases de efecto invernadero, y por lo cual el uso de alternativa, pues, es necesaria hoy en día. En mi justificación, se dice que existen plantas de tratamiento con digestión anaerobia. Tenemos casos como Tabasco, que cuentan con la infraestructura para producir biogás y generación de energía eléctrica, que disminuyen su 40% en la tarifa por consumo de energía eléctrica. Tenemos un ejemplo en Monterrey, que en el año 2003 instalaron la primera planta con generación de biogás y producir energía eléctrica en el año 2003, y que sirvió como modelo para otras iniciativas. En mi hipótesis menciono que la planta de tratamiento de agua residual anaerobia generará energía eléctrica para autoabastecer la planta aerobia y a la planta potabilizadora. Con ello se podrá tener un ahorro de energía y la posible reducción potencial de emisiones de gases de efecto invernadero. En caso contrario, estaremos optando por la alternativa de la energía solar para cubrir la demanda energética. Existe investigaciones sobre el aprovechamiento de gas metano, pues tenemos lo que es Hidalgo, Estados Unidos, y Jalisco y Nuevo León, en donde, pues, por ejemplo, Nuevo León pues genera 40.2 de gigawatts hora al año de electricidad gracias al biogás que se genera en la misma. Citando a Ramírez López, en su artículo, ellos estiman el estudio de generación de energía teniendo como resultado una potencia energética de biogás que es de 17.312.59 kilowatts hora día, lo cual en emisiones tiene una reducción de 2.691.45 toneladas de CO2, a lo que equivale en su proceso un 78% de reducción de estos gases. Mi objetivo de la investigación pues es realizar el estudio de generación eléctrica a partir del biogás para autoabastecer lo que es la planta aerobia y la planta potabilizadora. En mis objetivos tenemos lo que es estimar el potencial de energía eléctrica de la cogeneración, estimar la reducción potencial en las emisiones de metano, realización de cálculos de energía para la planta aerobia y la planta potabilizadora, y la selección de alternativa energética en caso de que la cogeneración no alcance a cubrir la demanda energética. En mi estructura de la tesis, bueno, es una propuesta, va a consistir en 4 capítulos, que en el capítulo 1 va a consistir en la introducción. El capítulo 2 va a ser la revisión de literatura en cuestión del aprovechamiento de este biogás, de esta digestión anaerobia para generar energía eléctrica. Tenemos lo que es el capítulo 3 de descripción del tren de tratamiento, que estaré abarcando los temas de planta aerobia, planta anaerobia, la cogeneración y la energía eléctrica, ¿no?, que se obtiene a partir del biogás. Y en mi cuarto capítulo estaré abarcando lo que es el estudio de factibilidad energética, haciendo un análisis tanto económico y ambiental para el proyecto de mitigación que está ubicado en la zona Tlahuajico. Tenemos algunas referencias y pues por su atención, gracias. Pues bueno, hasta aquí llegaría mi intervención. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, esta ronda de retroalimentación será iniciada por la doctora María Luisa. Por favor, doctora. Gracias, Héctor. Bueno, preguntarte, Jesús, ¿cuáles son o cómo estás integrando en tu trabajo de investigación los aspectos sociales, ¿no? ¿A cuántas personas, a qué población específicamente, ¿no? Y cuál es la demanda de energía que tú quieres generar para satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Esa es una de las preguntas. El otro punto es que me parece que es muy importante identificar cuáles son los riesgos y el manejo de los residuos propios de los procesos que estás mencionando, y cuáles son los riesgos ambientales que o que tendrían que estarse considerando en la implementación de estas tecnologías. Y me parece también, bueno, estás considerando la parte económica, que me parece importante para saber también qué tan viable es una tecnología con respecto a otra, ¿no? O sea,
es interesante hablar de un proceso de transformación, en este caso de aguas residuales, obtener energía, pero también es importante la evaluación de costos, ¿no? Como lo estás haciendo, pues hay que hacerlo con mucho detalle y sobre todo comparando también entre una y otra tecnología que puedes utilizar, ¿no? Entonces, me parece que son tres aspectos que habría que cuidar que se tendría que cuidar en este proyecto. La parte social, sobre todo, y vuelvo a insistir, cómo la estás incluyendo, cuáles son las decisiones también que tienen que ver con la población, o sea, no nada más es implementar una tecnología, sino qué aceptación tiene esta tecnología entre las personas, qué tan viable lo ven las mismas personas que están en la comunidad y cuáles serían las estrategias para poder implementar estas tecnologías. Hasta aquí mi comentario. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Y continuamos ahora con el comentario del doctor Fernando. Sí, muchas gracias nuevamente, Héctor. Pues Jesús, un gusto. Saludos. Pues mira, yo tengo por aquí también algunos planteamientos. Para iniciar, comentaría que hay, en términos generales en investigación, tenemos tres tipos de investigación. Y fíjate que es algo importante porque de eso deriva lo que pretendemos realizar. Tenemos investigación cuantitativa, que eso pues lo que pretendemos es generar, digamos, propuestas, ideas generales para una población, para una comunidad. Y sabemos que las técnicas pues son técnicas cuantitativas que, bueno, hablas desde indicadores, encuestas, cuestionarios, índices, etc. Dos, tenemos investigación cualitativa, que es una investigación que se acerca más a tratar de entender cuál es el pensamiento, la interpretación que da la gente, en este caso, sobre un problema en concreto. Y las técnicas, evidentemente, pues son muy, muy variadas, ¿no? Desde historias de vida, etnografía, observación, etc. Y tenemos en tercer lugar un tipo de investigación que fíjate que lo comentaba incluso en otros foros y en otros de los ejercicios aquí que se tienen en el coloquio, es que hay un tercer tipo de investigación que poco hacemos referencia, que es el tipo de investigación tecnológica. Y la pregunta que contesta a este tipo de investigación es el cómo lo voy a hacer, ¿no? Es cómo voy a solucionar un problema. Y creo que tu trabajo de investigación se centra un poquito más en esta última perspectiva, porque se está tratando de solucionar un problema en concreto, ¿no? Incluso me llamaba la atención porque al principio decías que un trabajo de investigación conceptual, si no mal recuerdo, entonces me llamó la atención porque después, bueno, tenía esta parte del objetivo que es realizar un estudio. Y realizar un estudio, pues implica, pues solamente dejar, digamos, como que la propuesta, ¿no? No hacer algo más allá que hacer un documento o un texto, digamos, con algunas referencias. Entonces, creo que es muy importante revisar el objetivo general en la medida de los alcances que tenga tu proyecto. Puede tener un alcance teórico, quizás aquí no es una parte fundamental, sin embargo, yo no dejaría de tocar que, por ejemplo, cuando tú nos presentas la lámina de cómo son los procesos en otros países, a mí me llama la atención y yo iría a una discusión con respecto al uso de energías alternas a nivel federal. O sea, tenemos una 4T que no le ha apostado a las energías alternas, ¿no? Una 4T que le ha apostado a la energía fósil. Y aquí entonces vendría una discusión y una propuesta hacia el trabajo social, como dice la doctora, hacia cómo podemos trabajar programas o proyectos, en este caso alternativas para generación de energía eléctrica y la otra para potabilización. Creo que son temas esenciales. Aquí en nuestra universidad, en la Autónoma del Estado de México, tenemos una unidad
en la zona de Atizapán, es la unidad académica, y la unidad está muy cerca de un tiradero, de un relleno sanitario. Se hizo una concesión a una empresa de Monterrey, precisamente, que se llama Energreen, y esta empresa lo que hace es capturar, ¿no? Digamos, el gas, el biogás metano, lo pasa a un proceso, generan energía eléctrica y la suben a la red municipal, ¿no? Es todo un proceso y es muy interesante porque está rompiendo con muchos esquemas, pero aquí volvemos también incluso al tema de que han tocado otros compañeros, que es cómo se organiza la comunidad, ¿no? Para hacer este tipo de proyectos. Son comunitarios, son científicos, son proyectos que tienen una base de trabajo en red. Es decir, sí es muy interesante, pero también lo que hemos encontrado, al menos en muchos de este tipo de proyectos, hay muchas barreras, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, económica, que puede tener ahí un alcance que la cuestión económica no sea tan favorable para echar a andar el proyecto, o el funcionamiento de capacitación, formación de personal para trabajar en estos proyectos, contacto con otras empresas que ya han venido trabajando con algunos esquemas alternativos. Pero entonces yo no dejaría de tocar esta cuestión de que sí hacemos un trabajo comparativo con otros países, pero a veces ese trabajo comparativo no tiene estos criterios que por ahí comentas también, hay criterios de sustentabilidad. Entonces creo que sería muy importante homologar sobre qué criterios estamos trabajando y sobre qué criterios yo me comparo con otros países o trato de comparar el trabajo en otros países, porque las realidades son muy distintas, ¿no? Y con esas realidades, pues entonces, pues hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar con la diferencia, hay que trabajar con los gobiernos alternos, hay que trabajar con la política que quizás no es una política ambiental adecuada, ¿no? En fin, creo que son muchos factores que pueden ayudar a que tu proyecto, pues bueno, tenga una salida interesante y que sobre todo sea de beneficio para la comunidad, ¿no? El proyecto creo que es, bueno, ya lo vimos también con la parte del lago de Texcoco, ¿no? Un asunto que, pues bueno, ha traído, yo creo que beneficios en un sentido, pero también por el otro, pues muchos perjuicios al entorno, ¿no? En fin, creo que por ahí van mis planteamientos y espero que, pues bueno, se puedan acomodar muy bien las ideas para hacer un análisis también crítico del uso de energías renovables y de energías alternas en un entorno donde no ha sido tan fácil promover este tipo de propuestas, ¿no? Gracias, Jesús. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Muchas gracias. Continuamos ahora con nuestra última presentación, que estará a cargo de Marisol Itzel Frías Olvera, estudiante de segundo semestre, y nos presenta el trabajo titulado Relaciones Sociales y Gestión Comunitaria en torno a los conflictos por el agua en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Adelante. Gracias. Nada más si me confirman ahorita si ven la presentación. Sí, ya la podemos ver. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marisol Frías. Voy a estarles presentando la evolución de mi proyecto de investigación, empezando por el título, como verán ahora es Gestión y Movilizaciones Comunitarias en torno a los conflictos por el agua, los casos de la alcaldía Gustavo Amadero, Iztapalapa y Magdalena Contreras. En la presentación les explicaré pues este cambio. Mi directora del proyecto es la doctora Alba Campos y bueno, como parte de mi comité también está la doctora Karina Kloster y el doctor Iscoutli Zamora. Sí notan el cambio de pantalla, ¿verdad? Bueno. Sí, sí. Gracias. Ok, bueno, nosotros sabemos que el acceso al agua es un derecho humano como tal, también está establecido en nuestro artículo 4 de la Constitución, pero existe una mala gestión y también no es la misma calidad y tampoco la misma disponibilidad a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y no es la excepción la Ciudad de México. Por lo tanto,
esta gestión del recurso hídrico pues es un problema socioambiental que aparte se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años por diferentes factores como pues el incremento poblacional, el crecimiento de la marcha urbana, la disminución de de las zonas de recarga naturales de la cuenca, también esta parte del cambio climático y también hay una amplia desigualdad social y económica en México que se refleja en esta distribución hídrica. Hablando de esta parte de la distribución del agua, bueno, hay dos conceptos que son importantes para este trabajo. Una es esta parte de la desigualdad natural. Si bien de forma natural, por la distribución geográfica o por cómo son las precipitaciones, por el relieve mexicano, por muchas características, hay una desigualdad natural. Por ejemplo, podemos ver aquí que hay ciertas zonas de sequía y hay otras zonas donde nosotros sabemos que pues de forma natural hay muchísima más precipitación. Ahí esa es una desigualdad natural del acceso a este recurso. Pero también hay una desigualdad socialmente producida y esta desigualdad pues es consecuencia directa de esta desigualdad económica que se tiene, ¿no? De la desigualdad social. Entonces, pues se va a reflejar en una diferencia en esta obtención del servicio de agua potable en cuanto a la calidad, cantidad y frecuencia, ¿no? También dentro de la Ciudad de México, bueno, es una red muy compleja de abastecimiento, ¿no? Tenemos fuentes internas, tenemos fuentes externas. En esta parte, en este mapita, pueden ver que, por ejemplo, al norte de la Ciudad de México, más por las alcaldías Gustavo Madero, Venustiano Carranza, una parte de Iztacalco, hay la mayor parte del abastecimiento es por pozos, ¿no? Hay pozos que son propios de la Ciudad de México y un sistema de pozos que viene del Estado de México y de otros estados, ¿no? También tenemos el famoso sistema Lerma-Cutzamala, que también es gran parte de la red que abastece a la Ciudad de México y a la zona sur poniente, principalmente en la Magdalena Contreras, pues tenemos esta parte de los ríos y de los manantiales que también abastecen a gran parte de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, esto va a ser importante porque hay diferentes sistemas, o más bien hay diferencias en la presión del agua, ¿no? Y eso nos va a dar diferencias también en, pues, el cómo obtenemos el recurso. No va a ser, por ejemplo, lo mismo obtener el recurso de un pozo que ya está pues a muchos metros de profundidad, ¿no? Y entonces la calidad del agua no es lo misma a la que viene, por ejemplo, de los manantiales o a la que viene del sistema Lerma-Cutzamala. Y también no va a ser lo mismo estar a la entrada de la Ciudad de México de cuando entra el sistema Lerma-Cutzamala, por ejemplo, en estas alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Coajimalpa, a estar en esa colita, en la parte final de este sistema, como por ejemplo lo es Iztapalapa, ¿no? Entonces, en este sentido, pues las diferencias de presión y de distribución han generado una problemática que han derivado en conflictos socioambientales y por lo tanto el agua pues es este objeto de lucha de estos conflictos socioambientales. Ahora hablando de conflictos, realmente un conflicto lo vamos a tomar cuando ya hay enfrentamientos entre actores, ¿no? No solo es como una problemática manifestada, sino ya hay enfrentamientos. Esos enfrentamientos no tienen que ser violentos, ¿no? O sea, hay muchas formas de enfrentarse, hay muchas formas de manifestar el conflicto, pero esta es la característica, ¿no? Cuando ya se están enfrentando pues dos o más personas y cuando ya son conjuntos de personas, pues hablamos de un conflicto social. Y estos conflictos pueden tener muchos objetos de lucha, ¿no? En este caso, nosotros nos estamos refiriendo a el agua, pero bueno, hay conflictos por escasez, como por ejemplo cuando un recurso es escaso, conflictos por desacuerdo, cuando, por ejemplo, nos están, sí, los diferentes actores, pues, tienen opiniones diferentes sobre la toma de decisiones que se están tomando, y también conflictos por injusticia, cuando un actor siente que el otro le debe algo o tiene algo que es suyo, ¿no? Ahora, creemos muchas veces que los conflictos son malos, ¿no? Son negativos, pero realmente nosotros estamos viendo estos conflictos
como un mecanismo de innovación y de cambio social, ¿no? Realmente los conflictos son quienes hacen la movilidad social. Ahora, el porqué de mis cambios sí, de proyectos, ¿no? Nosotros ya tenemos claro entonces que existen conflictos por el agua. Nosotros hicimos, o la primera parte del proyecto, pues fue un estado del arte, ¿no? Nosotros habíamos planteado un objetivo que era identificar y analizar a los actores y su relación con los procesos de gestión del agua de la alcaldía Gustavo Madero. Y nuestro objeto de estudio eran precisamente estas relaciones sociales, ¿no? De la Gustavo Madero. Las relaciones sociales en torno a la gestión del agua de la Gustavo Madero, profundizando en la gestión comunitaria. Esto entendido como de forma jerárquica. Generalmente la gestión se entiende pues de arriba hacia abajo, ¿no? De las autoridades hacia abajo, pero en la parte de la gestión comunitaria nosotros estamos entendiéndola como estas acciones que la comunidad está haciendo para adquirir el recurso, ni para manejar su propio recurso. Y bueno, también el estudio de los conflictos por el agua y la percepción de la población y de su capacidad ante este conflicto. No va a ser lo mismo que a ti te digan, ¿no? O que a uno le digan que, pues, está faltando el agua en su colonia, a una persona que, bueno, que está faltando de forma reciente, ¿no? A una persona que históricamente ha crecido con tandeo, ¿no? Por ejemplo, o sea, alguien que ya normaliza que es, que el agua tiene que llegar una vez al mes, ¿no? O 2 veces a la semana o cosas así. Entonces van a ser diferentes estas percepciones y eso también nos interesa. Ahora, bueno, dentro de este estado del arte se consultó a lo largo de un año la parte de la investigación de la jornada. Bueno, la fuente se hizo una revisión hemerográfica y bibliográfica y de la parte de la revisión hemerográfica se consultó durante un año las publicaciones que ha habido, por ejemplo, solamente en la jornada en línea, para confirmar si realmente había conflictos por el agua o si solo eran problemáticas. De esto se encontraron 40 publicaciones de Gustavo Madero y 122 de la Ciudad de México, confirmando que sí hay conflictos por el agua. Y también se hizo una revisión, evidentemente, de trabajos académicos, ¿no? Y de libros. Por ejemplo, se revisaron 45 tesis, hay muchos más del agua, pero eran tesis pertinentes a lo que consideramos pertinentes para esta parte del estudio del agua, ¿no? No todo el agua. Y encontramos una tesis muy, muy precisa, donde prácticamente pues se resuelve nuestra pregunta de investigación, nuestros objetivos, y pues sí, ¿no? Eso nos dio el estado del arte, por lo tanto tuvimos que replantear nuestra investigación y bueno, ahora estamos encaminándola, estamos definiendo muy bien, estamos tratando de definir muy bien la parte de la pregunta de investigación. A partir del estado del arte surgieron muchas cuestiones y surgieron, sí, muchas preguntas. Y se identificaron varias cosas que todos la tratamos de resumir en esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los cambios de la movilización para la gestión del agua de los nuevos sectores sociales que se integran a las luchas por el agua? Y en la parte del objetivo, bueno, cambiamos, ¿no? Ahora es identificar y comparar a los actores y sus movilizaciones para la gestión del agua de las alcaldías Gustavo Madero, Magdalena Contreras e Iztapalapa. Ahora, bueno, este proyecto lo estamos englobando, esta parte no ha cambiado, en esta línea de procesos de gobernanza y tomas de decisiones para la sustentabilidad. Ahora, sí es importante entender el por qué nos estamos haciendo ya esta pregunta, ¿no? Y por qué cambió el objetivo y estamos teniendo estas alcaldías. Bueno, nosotros estamos identificando por medio del estado del arte otra vez que ya hay nuevos actores. Es decir, antes se podían identificar muy bien que en las zonas altas de la cuenca, por ejemplo, en Gustavo Madero o en Iztapalapa, se tenían muy bien identificadas las regiones que tenían conflictos por el agua, ¿no? Que generalmente eran las partes altas y que respondían a cierto nivel adquisitivo también, es importante resaltarlo, ¿no? Pero ahora estamos viendo que ya no solo son esas colonias, sino se están aumentando estos eventos de conflictividad y se están bajando, ¿no? Entonces ahora ya hay nuevos actores,
que estos nuevos actores también tienen un nuevo nivel adquisitivo y son actores que no estaban acostumbrados a esa carencia del agua, ¿no? O sea, no eran actores que crecieron con tandeos o con que les vayan racionalizando el agua, sino es nuevo. Por lo tanto, partimos del supuesto de que el conflicto por el agua está ganando nuevos territorios y partimos también de que estos nuevos actores, al no tener alguna experiencia previa en gestión de su propio recurso, no van a tener que buscar los caminos, ¿no? De gestión de, por ejemplo, a quién le tengo que pedir las pipas, ¿no? O con quién me tengo que dirigir, si tengo que preguntarme con Conagua o con SACMEX o con la alcaldía o con gobierno central, ¿no? Todas estas cuestiones son las que nosotros estamos tratando de investigar. Ahora, las alcaldías que nosotros estamos eligiendo, Gustavo Madero y Iztapalapa, son las más conflictivas en cuanto a recurso hídrico, ¿no? Además, son de las que tienen mayor población y comparten muchas características. Iztapalapa lleva como una delantera a Gustavo Madero, histórica también, en esta cuestión de conflictos y se refleja. Y la parte de Magdalena Contreras, aunque no ha tenido esta parte de la escasez como tal de agua, no es una escasez, eh, no es una escasez natural porque ahí están todos los manantiales y está todos los ríos, sí hay una conflictividad, ¿no? Entonces, nuestro punto de partida o nuestro característica en común de estas 3 alcaldías es esa, precisamente la conflictividad. No vamos a estudiar todas las alcaldías, evidentemente es muchísimo, pero, por ejemplo, en Gustavo Madero, sí ya tenemos, que era donde teníamos ya más estudiado, pues ahí ya tenemos mucho más identificado qué colonias se van a eh, estudiar, que precisamente, bueno, en Gustavo Madero responde a la zona baja, que le llamamos, y no es toda la zona baja, es una franja muy específica de colonias que va desde Avenida Central, que es más, bueno, no me pueden ver, pero es más o menos a la parte que colinda con el Estado de México hasta la avenida que es Insurgentes, que es donde divide ya con otro sector socioeconómico, ¿no? Entonces también ya está muy identificado dónde están pues estos actores y esta parte de la conflictividad. En Iztapalapa ya también lo tenemos identificado. Magdalena Contreras estamos trabajando con una comunidad que precisamente tiene un proyecto con el IRC, por eso también estamos agarrando esa parte de Magdalena Contreras. Y bueno, pues eso sería todo. Hasta ahí realmente es donde estamos replanteando. Tenemos que replantear esta parte de prácticamente todo, ¿no? La parte también de la metodología. Yo insisto en que es una metodología cualitativa. Ahí he tenido discusiones con mi comité, ¿no? En que hagamos algo mixto, entonces todavía estamos platicando, pero en este punto es donde está mi investigación. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Marisol. Entonces, para cerrar nuestra mesa, vamos a la última ronda de retroalimentación. Comenzamos con el doctor Fernando Barreto. Gracias por esta última presentación. Y pues un gusto, Marisol, escucharte y escuchar un tema tan necesario y a la vez tan polémico, ¿no? Como es el tema del agua y los derechos del agua. Pues veo que también no hay una discusión fuerte desde la parte, digamos, epistemológica. No sé, aquí es mi punto de vista desde dónde construyen ustedes también, como parte del doctorado, un proceso de conocimiento. Para mí está en la discusión teórica primero, porque pues entonces tenemos que poner ahí en la mesa de discusión, primero, yo diría, esta parte del agua, ¿no? Como derecho humano. Hay una referencia muy interesante y creo que esto tiene que ver con, no creo, sino más bien tiene que ver con la historia de cómo el agua llegó a ser derecho humano en el 2010. Es una parte esencial porque habrá que entender que en esos momentos, poquito tiempo antes,
un activista canadiense, Maud Barlow, lo que hizo fue detectar que el uso del agua en varios países, entre ellos Australia, Estados Unidos, Inglaterra, estaba siendo el uso del agua llevado a un esquema incluso de compra-venta en la bolsa de valores, ¿no? El que pagara más tenía acceso al agua. Y ella lleva la iniciativa a Naciones Unidas sobre desmantela esta cuestión de estos países, ¿no? Volvemos a este esquema hegemónico, los países que quieren controlar los recursos naturales. Y regreso también al concepto de desarrollo sostenible, porque es eso, ¿no? Es mantener su estatus y su forma de vida en el tiempo, ¿no? Ese es para ellos el desarrollo sostenible. Por lo tanto, entonces, lo que hizo Maud Barlow en Naciones Unidas fue presentar la iniciativa que el agua tenía que ser un derecho humano, más allá de necesidades y limitaciones que habla el informe Brundtland. El derecho humano, entonces, se presenta como estrategia en Naciones Unidas, como un planteamiento, y hubo países que incluso se abstuvieron de votar, ¿no? Y ya sabríamos cuáles países se abstuvieron de votar esta cuestión del agua como derecho humano. Y son países primermundistas, ¿no? Entonces, para mí desde ahí hay una cuestión crítica, ¿no? Del análisis que se puede hacer de una revisión de todo esto, lo que le llamamos desarrollo sostenible, viniendo de una propuesta de países occidentales, ¿no? Porque entonces no entendemos y no vamos a entender que los bienes que no son recursos, que los bienes naturales como el agua, pues dejan de ser para todos y solamente son para unos cuantos los que tienen el recurso de manejarlo como ha sido hasta ahora. Ese es un primer planteamiento. Segundo, que tiene que ver con esta cuestión, pero ahora a nivel local. Se habla de las necesidades de agua que requiere la Ciudad de México. Y estamos hablando de derechos, claro. Sin embargo, yo aquí también pondría en la mesa de discusión el otro punto. O sea, yo discuto la parte de cómo llega el agua y cómo va a llegar el agua, pero también cómo sale el agua, ¿no? Al respecto, me tocó hacer una investigación hice una investigación hace algún tiempo en la zona de Zumpango, en el norte del Estado de México, y bueno, pues el gran canal de desagüe que sale de la Ciudad de México lleva todos los desechos de la Ciudad de México a la zona norte del Estado de México. Se depositan estos desechos en la laguna de Zumpango, hay un tránsito después de ahí al río Tula y del río Tula al Golfo de México. Mi pregunta ¿es justo? ¿Es justo hablar de derecho humano cuando quiero tener los derechos, el derecho humano al agua, ¿no? Pero también afecto los derechos de otras personas y de otros ecosistemas? Creo que esta parte puede ser muy discutida, ¿no? Y muy, muy interesante, porque además estamos hablando que el agua que va a la Ciudad de México, y estaba en tu gráfico, es del Lerma, que está aquí muy cerquita de Toluca, y que las ciénegas han estado totalmente ya secas, ¿no? Estamos hablando de Valle de Bravo por el tema de Cutzamala, y las comunidades indígenas más aguas de esa zona no tienen agua, ¿no? Entonces, me refiero a que sí hablamos de derechos, tiene que ser de ida y de regreso, ¿no? Es decir, cómo llevo el agua a la gran ciudad y cómo el agua tiene que salir de la gran ciudad. También tiene que salir un agua, a lo mejor quizás no potable, ¿no? Pero lo menos contaminada para que llegue otra vez a los ecosistemas, quizás de donde salió originalmente. Creo que este es un análisis mucho más profundo que ayudaría a ver y entender más esta parte de la movilización social, ¿no? De una movilización justa para todos, en donde sea justo también, como lo dice la Carta de la Tierra, construyamos comunidades justas, sustentables y pacíficas, pero a partir de los derechos, ¿no? De los derechos de todos a los bienes naturales. Y por lo tanto, entonces, yo veo aquí que una propuesta también sería interesante, es el trabajo, como hablas de movilizaciones, sería un trabajo desde los nuevos movimientos sociales. Los movimientos sociales también es una parte esencial para este trabajo, cómo se gestaron los movimientos sociales, ¿no? Los primeros movimientos sociales se gestaron a partir de la lucha por los derechos del trabajo, ¿no?
Recordemos por qué se celebra el 1 de mayo y por qué, pues bueno, tenemos estas fechas tan importantes, ¿no? Y por otro lado también la cuestión de que a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años, estamos hablando de la década de los 60, surge el movimiento ambientalista, ¿no? Ahora, más recientemente surge el movimiento también feminista y surgen los movimientos, digamos, alternos. Entonces, los nuevos movimientos sociales están marcando pauta en una nueva relación, yo no diría del hombre-naturaleza, de la humanidad con la naturaleza y de la naturaleza con la humanidad, ¿no? Porque es una relación que desde el punto de vista de una visión occidental, pues hemos traído consigo pues esta cuestión de afectación a los demás, ¿no? Sin saber, bueno, pido mi derecho, pero no sé cuáles serán los derechos de los demás, ¿no? Y creo que aquí tendría que establecerse un marco de una relación distinta entre las comunidades, ¿no? Para mí, por ahí entra esta perspectiva. Muy interesante lo del conflicto, porque el conflicto no solamente es negativo, ¿no? Esto ya se planteaba desde los griegos, ¿no? El conflicto es una alternativa, es como una perspectiva de la catástrofe. La catástrofe no es negativa, la catástrofe tiene que ver con cambios súbitos, y esos cambios súbitos son los que nos permiten ver que puede haber un renacer de nuestras propias comunidades. Es hacia donde nos tenemos que dirigir. Y para terminar, pues bueno, la metodología, pues como vemos, está apenas en ciernes. Entonces, desde mi punto de vista, tiene que ser una metodología más cualitativa, ¿no? Porque atiende a las necesidades de la población, pero sí de las poblaciones que tú estás considerando, pero yo diría que también a las necesidades de las poblaciones de donde sale el agua, ¿no? Es decir, no nada más me centro en trabajar Gustavo Amadero, Magdalena Contreras y Iztapalapa, sino también pues reviso cómo está el asunto en Lerma, en Cutzamala y quizás en alguna de las otras fuentes más importantes que tenemos de envío de agua a la Ciudad de México. Entonces, para mí es algo pues, muy interesante que se aborde desde diferentes puntos de vista y bueno, auguro que tengas un trabajo excelente y que sea una gran aportación a esta perspectiva del agua como derecho humano. Muchas gracias y saludos, Marisol. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora María, creo que tuvo algún problema de conexión, pero ya está nuevamente con nosotros. Sí, ya estamos. Gracias, Héctor. Sí tuve un problemita aquí de conexión y no pude escuchar toda la presentación. Me disculpa, pero bueno, estamos aquí conectadas nuevamente. Y bueno, Marisol, primero felicitarte, un gusto verte nuevamente. Y bueno, los comentarios son los siguientes. Primero, creo que es muy importante analizar la evolución histórica de la situación de crisis que está generando el conflicto, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué decisiones se han tomado? ¿Qué ha llevado a esta situación de crisis? Un poco la mencionaste, bueno, lo que yo escuché de tu presentación, ¿no? Mencionas un poco cómo se llega a través de la extracción de estos pozos, ¿no? Un poco a generar este espacio con una crisis, una carencia, ¿no? De agua. Pero también creo que es importante saber cuáles fueron las decisiones políticas que generaron alguna situación crítica, ¿no? Y que por lo tanto también están, en cierto modo, siendo como el espacio ideal para la generación de conflicto, ¿no? O hacer un conflicto mayor, ¿no? Creo que los intereses son muy importantes, identificar cuáles son los intereses de los actores sociales que toman decisiones, cuáles son los criterios que tienen para tomar decisiones, qué quién gana con esas decisiones, ¿no? ¿Quién gana y quién pierde? Entiendo, pierde una comunidad que no tiene acceso al agua, ¿no? Pero ¿quién está ganando en las decisiones, ¿no? Claro que tenemos que pensar en el equilibrio, en el sentido que decía el doctor Fernando, el derecho al agua que es para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, sí comprendo que hay una distribución, tendría que haber una distribución del agua, no solo para una comunidad, aunque ahí nazca el agua, ¿no? Tiene que compartirse con otras comunidades, pero el problema no es solamente entre comunidades, sino el problema es también hacia dónde va el agua, así que se está privilegiando, a qué actores sociales se les está privilegiando el acceso al agua, ¿no?
o qué decisiones, qué construcciones, qué asentamientos humanos, ¿no? Están generando mayores presión sobre este recurso, ¿no? en la zona. Ese es un aspecto. Un segundo aspecto que quiero considerar, porque me tocó escuchar cuando estuve allá viviendo en la Ciudad de México, y me acuerdo que me acerqué a un diplomado en Derechos Ambientales en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y me tocó escuchar testimonios de personas que estaban en movimientos ambientales en las zonas altas de la Ciudad de México, ¿no? Si mal no recuerdo, hubo un caso de la Magdalena Contreras, y algo muy interesante es que pues que hay represión, ¿no? Bueno, en ese momento había represión, hubieron muertos, o sea, hubo violencia, o sea, el conflicto no es nada, o sea, no fue un conflicto menor, pues, hubieron pérdidas de vidas humanas. Eso ya hace algunos años, ¿no? Que me tocó estar, pero yo creo que documentar esto sería interesante, ¿no? O sea, estos movimientos, y documentarlo ahí, o sea, porque en la Comisión de Derechos Humanos tienen información sobre esto, ¿no? Sobre cuáles son los grupos. Es más, acércate a ese, no sé si quedaron registros de quienes estuvieron como ponentes en ese diplomado de Derechos Humanos. Fue, si mal no recuerdo, en el 2016 o 17, ¿no? Entonces todavía Ciudad de México, perdón, Distrito Federal. Y algo que me llamó la atención, bueno, dentro de los ponentes, no nada más estaban académicos, pero estaban también gente de la sociedad civil que se estaba movilizando en torno a diversas problemáticas, y una de ellas muy importante es el agua, ¿no? Creo que ahí podrías encontrar información. No sé si en la PAOT también, bueno, yo he trabajado en el tema de áreas verdes urbanas en la Ciudad de México, pero no sé si en la PAOT también pudieras encontrar algunas denuncias, ¿no? En torno al tema de agua. Probablemente eso también te muestre, ¿no? Qué tanta, no nada más de movilización en la vía pública de las personas, sino también por los medios institucionales, ¿no? Cómo se están manifestando a través de los medios institucionales. Ya habría que plantear a través de qué otras instituciones las personas pueden hacer del conocimiento público y del conocimiento gubernamental la necesidad de agua, o la carencia de agua, ¿no? Y la necesidad de cubrir este derecho humano, ¿no? Ese sería como el segundo punto. Y yo creo que en general es muy importante la observación histórica de estos eventos, y como también ya mencionaba el doctor Fernando, creo que los datos cualitativos te van a ayudar mucho para entender qué es lo que está pasando. Creo que encontrando algunos actores claves, por ejemplo, trabajar quizás historias de vida, o quizás, bueno, eso lo definirás ya con tu directora de tesis, pero creo que sí es importante profundizar en lo que está sucediendo en estos conflictos, y profundizar desde la mirada de diversos actores, ¿no? Aún de los actores que llegan a la zona y hacen más grave el conflicto, ¿no? Creo que sería muy, muy interesante. No sé qué tanta posibilidad hay de acercamiento, ¿no?, a estos actores sociales, pero yo creo que sí es interesante escuchar muchas voces en el conflicto, ¿no? Y quizás enfocarse aún dentro de la Magdalena Contreras, o creo que Miguel Hidalgo comentaste, Gustavo Madero e Iztapalapa. Gustavo Madero, ubicar casos específicos, ¿no? O sea, si vas porque puedes entender cada caso tiene actores sociales específicos, ¿no? Y cada caso tiene procesos históricos también diversos. Entonces, si quieres, bueno, es que no sé si aplica comparar, puedes comparar quizás, no sé, quizás puedes comparar
la cantidad de problemas que están documentados en una, alcaldía y en otra, ¿no? De acuerdo con los datos de tal instancia o de acuerdo con la información de, no sé, hasta de periódicos, ¿no? Los reportes de los periódicos pueden ser, o sea, habría que contrastarlos obviamente para ver si en realidad los eventos que mencionan están sucediendo, ¿verdad? Pues habrá que contrastarlos, pero también puede ser una fuente de información, ¿no? Pero digo, eso lo puedes comparar cuantitativamente, pero ya en el proceso cualitativo me parece que son cada caso, no, más allá de que sea de la alcaldía de Gustavo Amadero o de la alcaldía de la Magdalena Contreras, creo que pueden tener dinámicas distintas cada caso, ¿no? Entonces hay que como que observar en realidad esto, ¿no? Y me parece, digo, otra cosa que puedes comparar entre alcaldías quizás es la atención que dan a estos conflictos las alcaldías, ¿no? Que han dado a estos conflictos las alcaldías, cuáles son las estrategias que han utilizado, ¿no? Para atender estos conflictos. Y vuelvo nuevamente a pensar desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque la atención que se les da, si es una atención adecuada, va generando distensión, pero si es una atención inadecuada, pues va generando mayor tensión, ¿no? O si no se hace nada, o sea, si el gobierno, en lugar de buscar mediar en un conflicto o buscar quién medie, porque a veces parte del conflicto es el mismo gobierno, ¿no? Local. Entonces, yo creo que sí, la no acción también tiene repercusiones, ¿no? Y que hay que observar qué repercusiones tuvo, ¿no? En un caso determinado, que no haya actuado, el que no se haya actuado en un momento dado, ¿no? Y vuelvo a insistir, digo, lo grave del asunto, no es un asunto menor, no son menores los conflictos que están sucediendo. A mí realmente me impactó el escuchar los testimonios de las personas en estas sesiones, ¿no? Del diplomado en Derechos Ambientales en la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí mi comentario y pues adelante. Gracias. Muchas gracias, doctora Ballina. Qué bueno volver a verla. Gracias. Muchas gracias, doctora. El doctor Fernando levantó la mano, no sé si tenga algo más. Sí, doctor, nada más para comentar a propósito de las fuentes de información sobre derechos humanos, pues una posibilidad, también sugiero revisar, por ejemplo, las actividades del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Es un centro que está apoyando a comunidades con cuestiones de conflictos socioambientales y creo que vale la pena hacer una revisión de los casos que tienen ellos en la defensa, sobre todo porque ellos trabajan en esta línea del despojo y la resistencia de las comunidades, ¿no? Entonces creo que puede ser muy interesante. Y la otra fuente que puede ser también muy relevante es los trabajos que ha realizado el doctor Guadalupe Espinosa Sauceda. Él es el coordinador jurídico de la Semarnat, pero previo a ser coordinador jurídico, él estuvo defendiendo a comunidades con muchos de estos problemas socioambientales. De hecho, él es, yo creo que las únicas personas que ha demandado más de 9 veces a la Semarnat, ¿no? Por cuestiones de atropellos contra comunidades. Entonces, y ahora es parte, bueno, a partir de que surge este gobierno federal, pues él fue llamado a la coordinación jurídica de la Semarnat. Entonces creo que es muy interesante las propuestas y el trabajo que tiene, porque esta parte de la movilización social sí tiene cuestiones muy interesantes, pero a la vez muy delicadas, ¿no? Y eso, pues bueno, puede llevar a descubrir muchas cosas que finalmente quizás en muchos de los casos sabemos, pero por otro lado prefiere la gente no decirlos, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Entonces, bueno, pues es el comentario adicional. Saludos, Marisol. Gracias, Héctor. Gracias, doctores. Gracias.
Muchísimas gracias a todos, a estudiantes, la participación de los comentaristas, el respeto que tuvieron hacia el protocolo. Puede ser un poco automático, pero creo que permitió que fluyera muy bien la mesa. Y en fin, también muchas gracias a quienes nos acompañaron a esta mesa. Les agradecemos mucho la asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. En este coloquio se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 80 expertos académicos de diferentes instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero mucho nuestro agradecimiento y les leo el lema de nuestra universidad: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.